Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 111. Bueno. Nathan, ahora Iki es nuestra buena hija. Utao abrazó a la niña con fuerza, sus adorables rostros presionados juntos. Por un momento, Nathan sintió una sensación de déjà vu, como si realmente fueran una familia feliz. Está bien, lo que te haga feliz. ¿Qué más podía decir? Utao había conquistado por completo a Iki, cualquier comentario de su parte ya no tenía sentido. Madre Utao, dijo Iki, con una voz que poco a poco se volvía más cálida. Aunque aún conservaba algo de frialdad, su estado de ánimo claramente había mejorado. Una de sus pequeñas manos sostuvo los dedos de Utao, guiándola suavemente desde detrás del mostrador. Padre. La otra mano se aferró a la palma de Nathan. Izquierda y derecha, una escena tierna, ambos adultos tomados de las manitas de la niña, como si realmente fueran una familia. Nathan, nuestra hija se porta muy bien, exclamó Utao, rebosante de felicidad. Sus cejas formaban casi una línea recta de emoción, mientras una sonrisa sincera se dibujaba en sus ojos. Cada vez se encariñaba más con su hija nominal, y sentía que Iki se estaba convirtiendo en el lazo perfecto que los unía a los tres. Tú, esto. Nathan quiso decir algo, pero al final simplemente suspiró. Los ojos de Iki, tan puros e inocentes, eran suficientes para ablandar a cualquiera. Ya se está haciendo tarde, ¿no deberíamos regresar? Miró hacia afuera de la farmacia Bubu. La noche había caído completamente. Padre, no te vayas. Pero apenas Nathan terminó de hablar, Iki lo abrazó con fuerza. Su tono estaba cargado de tristeza, como un gatito abandonado que no quería ser dejado solo. Pero Iki, no podemos pasar la noche aquí. La farmacia estaba vacía y oscura. Evidentemente no era un lugar para dormir. No. No quiero que papá se vaya. Nathan intentó explicarle, pero Iki se aferraba con una fuerza inusual, la tristeza empañando sus palabras. Está bien, si Iki no quiere alejarse de Nathan, tengo una solución. Afortunadamente, Utao intervino antes de que el ambiente se tornara aún más sombrío. ¿Madre Utao? ¿Qué solución?, preguntó Nathan. Utao sonrió con picardía. Sencillo. Iki puede irse con nosotros. Oye, Utao, eso no es tan simple. Iki es aprendiz aquí. No podemos simplemente llevárnosla sin permiso. Nathan pensó en Baisu, el dueño de la farmacia, quien aún no había aparecido. Por respeto, deberían al menos avisarle. No importa, yo me encargo. Dicho eso, Utao se dirigió al mostrador, tomó papel y pincel, y comenzó a escribir. Utao, ¿qué estás haciendo? Voy a dejarle una nota al dueño Baisu. Le diré que llevamos a Iki con nosotros. Pero Iki, ¿de verdad quieres venir con nosotros? Nathan todavía quería asegurarse de que la pequeña estuviera convencida. Iki, quiere estar con papá para siempre. Esa frase lo dejó sin palabras. La niña ya se había aferrado completamente a él. Suspiro, está bien. Mañana volveremos para explicarle al dueño. Con Iki de la mano, y con el permiso tácito dejado por escrito, los tres desaparecieron en la noche como una verdadera familia. A la mañana siguiente, el sol ya brillaba sobre el puerto de Liyue. La ciudad entera vibraba con su habitual bullicio. Sin embargo, dentro de la funeraria Wanseng, en la cámara privada de Utao, una escena completamente diferente se desarrollaba. Qué pesado. La conciencia de Nathan comenzó a volver, pero un entumecimiento en ambas muñecas lo hizo fruncir el ceño. ¿Dónde dormía anoche? Una fragancia familiar llenó el aire. Entonces, lo recordó todo. Habían llevado a Iki a la funeraria. El padre de Utao, al enterarse de la nueva nieta, no se molestó en lo más mínimo. Al contrario, parecía encantado, como si ya aprobara el rumbo que tomaban las cosas. Pero entonces llegó la hora de dormir. Iki se negó rotundamente a separarse de Nathan. Luego, como si lo tuvieran planeado, Utao y su padre sonrieron cómplices y declararon que no quedaban más habitaciones. Así que, resignado, Nathan terminó durmiendo con ambas. Pensó que con Iki presente, Utao no haría nada inapropiado. Y así fue, durante la primera mitad de la noche. Ahora, al abrir los ojos, Nathan, susurró una voz desde su izquierda. Padre, susurró otra desde su derecha. Utao y Iki se aferraban a él, sus cuerpos suaves presionados contra los suyos.
Sus respiraciones tranquilas y sus caritas acurrucadas en su cuello eran casi demasiado para soportar. Si intentaba levantarse, inevitablemente las despertaría. Y, frente a esas caritas dormidas tan adorables, ¿quién sería capaz de hacerlo? Además, envuelto por la fragancia suave de ambas, parecía más bien un afortunado atrapado entre la ternura absoluta. Suspiro. No sabía cuánto tiempo tardarían en despertar, pero por ahora, todo lo que podía hacer era disfrutar la paz del momento. Y entonces, has conquistado con éxito la ternura de tu hija y futura esposa. El acto 2 del yerno de la familia U ha concluido. Final intermedio desbloqueado, abrazos de ambos lados. Una notificación del sistema resonó en su mente, así que, el motivo por el cual Iki insistía tanto en llamarlo padre estaba definitivamente relacionado con esto. Comienza el acto 3 del yerno de la familia U. Objetivo, revivir la funeraria Wanseng en decadencia. Capítulo 112. Comienza el tercer acto del yerno de la familia U. Comienza el tercer acto del yerno de la familia U. Debes revivir la funeraria Wanseng en decadencia. ¿Qué está pasando? Nathan miró desconcertado la notificación del sistema. ¿Por qué esta misión aleatoria del yerno de la familia U de repente tenía una tercera fase? Y no era cualquier tarea. Esta vez, debía revivir la funeraria Wanseng, que supuestamente estaba en decadencia, pero según lo que Nathan había visto, la funeraria aún funcionaba con normalidad y no mostraba signos evidentes de ruina. No entendía nada. Como siempre, este sistema de simulación era un acertijo andante, lanzaba misiones vagas, dejaba cabos sueltos, y cuando uno intentaba obtener más detalles, el sistema simplemente se dormía. MMM. En ese momento, hubo movimiento a ambos lados de Nathan. Utao y Iki despertaron al mismo tiempo. Papá, Nathan. Ambas chicas abrieron los ojos, una con pupilas carmesí como flores de ciruelo, la otra con ojos púrpura cristalinos. Y ambas miradas, nada más despertarse, fueron directamente hacia Nathan. Buenos días, Iki. Buenos días, Utao. Con una sonrisa, Nathan saludó a las dos adormiladas mientras se frotaban los ojos. Buenos días. Papá. Iki se restregó los ojitos como un koala, con una ternura que derretía el corazón. Buenos días, Iki. Utao, que ocupaba la otra mitad del espacio de Nathan, aprovechó para acercarse aún más a la pequeña. Buenos días. Mamá Utao, beso. La niña zombie extendió su boquita hacia Utao, que se sorprendió levemente al escuchar el mamá. Pero recordó que anoche Iki había escrito mamá junto al nombre de Utao en su cuaderno personal. Era su forma de recordar lo importante. Jeje, Iki es tan buena. Aquí tienes tu beso. Con cariño, Utao besó suavemente la frente de Iki. Lo que antes fue una enemistad eterna ahora se había convertido en pura devoción maternal. Chu. Tras recibir el beso de Utao, Iki miró a Nathan. Papá, beso. La igualdad era importante, y Nathan no podía decepcionarla. Así que le dio también un beso fugaz en la otra parte de la frente. Suavidad fría. Era como saborear un helado en un día de calor. La pequeña sonrió, completamente feliz. Pero entonces, dijo algo que cambió toda la atmósfera. Papá, mamá Utao, también deben besarse. Nathan se atragantó con el aire. Utao, en cambio, casi se carcajea de gusto. Iki, eso no es necesario. Es solo un beso de buenos días entre padres e hijos. ¿Y qué tiene eso de malo? Replicó Utao, con una sonrisa maliciosa. Nathan, es el deseo de Iki. Pero, eso le da un mal ejemplo. ¿Mal ejemplo? ¿No será que tus pensamientos no son tan puros? Utao acercó su rostro, acusadora, con ese tono juguetón que desarmaba toda defensa. ¿Cómo podría pensar algo así? Soy una persona correcta, entonces no te preocupes. No voy a comerte, jeje. Padre, madre, beso. Iki volvió a animar, mientras Utao levantaba su pulgar en secreto. Buena hija, pensó. Está bien, Nathan, Iki está mirando, no seas cruel. Solo, no apuntes mal. ¿Apuntar mal? ¿Crees que voy a? Ya era tarde. Utao no tenía ninguna intención de portarse bien. En lugar de besar su frente, directamente apuntó a otra parte. Muy otra parte. MMM. Nathan intentó protestar, pero sus labios fueron sellados antes de poder decir nada. Su resistencia se derrumbó como un castillo de naipes.
Ya no pudo hacer otra cosa que aceptar la victoria total de Utao. ¡Wow! Mientras tanto, Iki miraba con atención, sus ojos brillando como linternas. Estaba aprendiendo. Así es como se besa de verdad, pensó. Lo anotaría en su cuaderno para futuras referencias. Especialmente, para cuando le tocara a ella besar a Nathan. Después de ese intenso y embarazoso inicio de mañana, los tres salieron juntos de la funeraria Wanseng. El sol ya estaba alto en el cielo. Justo al salir, se encontraron con el padre de Utao. Iki, mi buena nietecita. La saludó con una sonrisa, acariciando su cabeza antes de mirar seriamente a Nathan. Nathan, tengo una petición. Espero que tú y Utao puedan encargarse juntos de revivir la funeraria Wanseng. Según dijo, desde la muerte del abuelo de Utao, la funeraria había entrado en una lenta pero constante decadencia. Él, un hombre sin demasiadas ambiciones ni talento, no pudo sostenerla como era debido. Pero si la confiaba a su yerno, reconocido y aprobado tanto por su hija como por su padre difunto, las cosas podrían cambiar. Nathan aceptó la tarea con una sonrisa tensa. No porque tuviera muchas ganas, sino porque, francamente, no tenía elección. El sistema ya lo había decidido por él, aunque antes de comenzar con los planes para salvar la funeraria, papá, tengo hambre. Iki, sujetando su estómago, hizo sonar el recordatorio más urgente del día. Así fue como los tres decidieron ir primero al restaurante Banmin. Después de todo, una buena misión siempre empieza con el estómago lleno. Capítulo 113. En el restaurante Banmin, los tres se dirigieron discretamente a la puerta trasera, con Utao liderando el camino. Como futura dueña de la funeraria Wanseng, Utao no estaba realmente tan preocupada por el resurgimiento de la empresa como había dicho su padre. La razón principal era mucho más sencilla: su supuesta hija tenía hambre. Que el cielo y la tierra esperen. Iki es prioridad. Aunque el mundo se acabara, primero debían alimentar a su niña. El problema era que la actual Utao era tan plana como una tabla y no tenía forma de alimentarla por sí misma, así que recurrieron de nuevo a su buena amiga en busca de ayuda. Entraron silenciosamente al patio trasero del restaurante Banmin. Esta vez, sin embargo, no pudieron sorprender a Xianglin como la vez anterior. ¿Utao? ¿Qué estás tramando ahora?, preguntó la pequeña chef mientras lavaba unos ingredientes. En cuanto Utao apareció, Xianglin ya la había notado. Ja ja ja. No estoy tramando nada, dijo Utao, intentando hacérsela inocente, aunque claramente decepcionada por no haber logrado asustarla. Si viniste a verme tan temprano en la mañana, seguro que no traes buenas intenciones. Según su experiencia, su amiga noctámbula casi nunca se presentaba a esas horas. No, vine a pedirle un favor a Xianglin. Utao le tomó la muñeca a su amiga y comenzó a actuar con dulzura. Espera, espera. Primero dime qué pasa, protestó Xianglin, zarandeada por su amiga. Bueno, en realidad, mi querida hija tiene hambre. Vinimos a buscar algo de comer. ¿Hija? Al escuchar esas palabras, Xianglin se quedó pasmada. Solo entonces notó a la pequeña Iki detrás de Utao. Utao, esa niña es. Como pasaba casi todo su tiempo en la cocina del restaurante y nunca había visitado la farmacia Bubu, naturalmente no conocía a Iki, la aprendiz zombie. ¿Esa niña? Iki es mi hija. ¿O acaso quieres llamarme tía, Xianglin? Utao entrecerró los ojos con picardía, aprovechando una vez más la oportunidad para molestar a su amiga. Iki. Hija. ¿Hablas en serio? Xianglin observó a la niña, que apenas era una cabeza más baja que Utao. Parecían más hermanas que otra cosa. Iki, ven a presentarte. Utao tomó la pequeña mano de Iki y la trajo al frente. Mamá Utao, dijo Iki con obediencia. Puff. Xianglin se atragantó del asombro. Dicen que no ver a alguien por un día es como vivir 3 otoños, pero su amiga sí que se había superado. Un solo día sin verla y ya tenía una hija de ese tamaño. Hermanita, ¿te llamas Iki? Xianglin se inclinó para observar mejor a la niña, notando que su atuendo de zombie era bastante peculiar. Soy Iki. 7 de 1 2 3 4 5 6 7. Qué linda y obediente. Entonces, Iki, ¿quién es tu padre? Padre. Papá Nathan. Al oír esto, Xianglin volvió la mirada rápidamente hacia Nathan. Señor Nathan. Utao todavía es muy joven. ¿Cómo pudo? Por dentro, Xianglin gritaba de asombro. Un solo día sin verlo, y el tipo se volvió aún más sospechoso. No. No es lo que piensas, Xianglin.
Verás, en realidad, bajo la mirada acusadora de la pequeña chef, Nathan sintió que, si no explicaba rápido, lo acusarían con Miguelit. Entonces, ¿Iki es como una hija adoptiva? Tras una larga explicación, Xiangling al fin entendió la situación. Sin embargo, su rostro seguía reflejando duda. ¿Realmente Utao podía manejar el rol de madre? Jeje, ahora lo entiendes, Xiangling. Iki tiene hambre y quiere leche, por eso vinimos a ti. Al mencionar la leche, la precoz Xiangling pareció comprender algo al instante. Se cruzó de brazos y miró con desconfianza a su amiga. Un momento, Utao, yo tampoco tengo de eso. Jejeje. Me refiero a leche de coco, no pienses cosas raras. Utao estalló en carcajadas. Había sido intencionalmente ambigua solo para ver la reacción avergonzada de su amiga. Ay, Utao. Podrías haber dicho leche de coco desde el principio. Aunque pensándolo bien, Xiangling no estaría mal equipada para eso. Utao miró de reojo el pecho de su amiga, con un leve tono de amargura. Tenían la misma edad, pero Xiangling estaba mucho más desarrollada. Injusto, no, absolutamente no. Xiangling se sonrojó por completo. Incluso bajo la tierna mirada de Iki, agitó la mano con firmeza. Ni siquiera era mayor de edad. ¿Cómo se suponía que solucionaría el hambre de una niña? Iré a buscar un poco de leche de coco. Dicho esto, corrió hacia el interior del restaurante sin mirar atrás. Jeje, logré burlarme de Xiangling otra vez. Con esto, las comidas de Iki están aseguradas. Utao abrazó a Iki con una sonrisa triunfal. Nathan, por su parte, solo pudo suspirar por dentro. ¿Acaso están usando el restaurante Banmin como fuente de comida gratuita a largo plazo? En el camino de regreso, mientras sostenía la mano de Iki, Utao finalmente recordó la tarea encomendada por su padre. Nathan, ¿cómo crees que deberíamos revivir la funeraria Wanzheng? Nathan se rascó la cabeza. No lo tengo muy claro. ¿Un lugar como la funeraria Wanzheng no debería simplemente esperar a que lleguen los clientes? Nathan, dame una idea rápida. Pidió Utao, sacudiendo su brazo con coquetería. Supongo que, lógicamente, podríamos mejorar su reputación. Pero en cuanto lo dijo, Nathan se desdijo. La funeraria Wanzheng había existido por generaciones y ya tenía un prestigio en Liyue. ¿Qué reputación había que construir? Ya lo tengo. Hagamos publicidad para que la gente vea lo sincera que es la funeraria Wanzheng. ¿Publicidad? ¿De una funeraria? Nathan estaba desconcertado. Si ni siquiera tenían competencia, jejeje. Ya pensé el eslogan. Será Crema Wanzheng, la segunda a mitad de precio. Capítulo 114. ¿El segundo a mitad de precio? Nathan meneó la cabeza con impotencia, preguntándose en qué se parecía eso a algún anuncio que hubiese visto en su vida anterior. Si vamos con eso, ¿por qué no cambiarlo a cremación en la funeraria Wanzheng, segunda lápida a mitad de precio? Propuso, Nathan, eso es genial. Utao saltó de emoción al oírlo. Aunque solo había cambiado una palabra, el significado había escalado al instante. ¿Qué tiene de bueno? Preguntó Nathan, sonriendo amargamente. ¿Realmente un eslogan así generaría clientes? Ha confirmado el lema de la funeraria Wanzheng y ahora está iniciando el proceso de simulación. Mientras Nathan dudaba, el sistema de simulación en su mente respondió. A diferencia de antes, esta vez parecía en un modo diferente. El primer año, tú y Utao eligieron el eslogan. Junto con Iki, promocionaron la funeraria Wanzheng incontables veces, construyendo poco a poco su reputación. Durante la promoción, recibiste tu primer pedido, el primer negocio de Utao. Tuviste mala suerte al encontrarte con un espíritu maligno durante el primer negocio, pero habías entrenado adecuadamente a Utao, y el espíritu maligno desapareció instantáneamente bajo las llamas de la niña. El primer trabajo independiente terminó con éxito y Utao te dio un beso con entusiasmo. En el segundo año, el negocio de la funeraria Wanzheng prosperó. Mientras todos hablaban del entusiasta Utao, tú preferiste evitar las multitudes. Con tu cuidado, nunca te topaste con Ningguang ni con las otras chicas. A medida que pasaba el tiempo, la dependencia de Utao hacia ti alcanzó un grado casi patológico. En el tercer año, la funeraria Wanzheng ya no se preocupa por caer en el olvido. Su colaboración con Utao fue perfecta. El padre de Utao observó esto con satisfacción, sintiendo que era el momento adecuado. Finalmente, bajo las expectativas de su padre, Utao asumió oficialmente el puesto de 77º director.
Al final de ese año, los cambios en Utao eran evidentes. De una niña inocente, se había transformado en una belleza elegante. El padre de Utao, orgulloso de ver crecer a su hija, planeó algo grande para ti, sin que lo supieras. El último día del año, sin tu conocimiento, muchos aldeanos se reunieron en la funeraria Guanseng. En tu confusión, descubriste el propósito de esta reunión, tu fiesta de compromiso con Utao. El proceso de simulación finalizó, el modo inmersivo continúa. Cuando aparecieron estas líneas, Nathan sintió que su conciencia daba vueltas. Todo a su alrededor cambió, y en un segundo se encontró en un mundo nuevo. ¿Dónde estoy?, preguntó Nathan al abrir los ojos. El cielo ya comenzaba a oscurecerse, el sol poniente colgaba en el horizonte, tiñendo las nubes de oro. Estaba en el patio de la funeraria Guanseng. Frente a él, un Utao radiante y feliz lo miraba. La Utao actual lucía muy distinta a la de hace un segundo. Habían pasado 3 años de simulación. Solo el sistema podía acelerar el tiempo así. Mientras otros habían formado vínculos con Utao durante años, para Nathan apenas había sido un instante. Utao había crecido, en estatura, figura y rasgos. Ya no era un tímido brote, sino una flor en plena floración. Lo único que no había cambiado era su pecho aún plano. Esta Utao había dejado atrás su túnica negra habitual y vestía un elegante vestido ceremonial blanco, dejando ver sus largas piernas bajo el dobladillo. Para Nathan, acostumbrado a su atuendo anterior, el cambio era impactante. «Cariño, ¿me veo hermosa hoy?», preguntó Utao, sonrojándose levemente al sentir su mirada, con una coquetería que resultaba irresistible. El poder destructivo de su madurez superaba con creces al de hace 3 años. El arma más letal, sus palabras. Ella realmente había crecido y ya no se dirigía a él como antes. «Utao, ¿eres tú?», dijo Nathan, incapaz de apartar la vista. «Cariño, hoy es nuestro día importante. Deberías estar más feliz», respondió ella con una sonrisa dulce como la miel. «¿Esto es realmente tan urgente?». Su tono estaba lleno de impotencia, organizado por el sistema. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a punto de comprometerse con ella. Numerosos vecinos llegaron y los rodearon. Los platos del banquete estaban a cargo de Xiangling, la buena amiga de Utao, y Iki también estaba vestida elegante para la ocasión. Nathan estaba completamente acorralado, sin escapatoria. Encima de ellos, el padre de Utao se preparaba para hablar. «Bienvenidos todos a la fiesta de compromiso de mi hija. Hoy, sean testigos de este momento tan importante entre mi hija y mi yerno». El hombre habló, llamando a Nathan su yerno. Aplausos, aplausos, aplausos. Los vecinos del pueblo aplaudieron con entusiasmo. Durante estos 3 años, todos conocían verdaderamente a Utao como la 77 grados directora de la funeraria Guanseng. «Pues bien, que comience oficialmente la ceremonia», dijo el padre, dirigiéndose a Nathan. Este yerno, reconocido desde hacía 3 años, también había recibido la aprobación del abuelo de Utao. De hecho, su juicio no había fallado. Con la ayuda de Nathan, Utao había asumido firmemente el cargo de directora. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, la funeraria Guanseng prosperaba más que nunca. Ahora, una vez que Nathan fuera oficialmente su yerno, el hombre podría retirarse tranquilo. «Nathan, te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar a Utao como tu esposa, a amarla y protegerla toda la vida?». Al escuchar esas palabras, Nathan sintió algo extraño. ¿No debería decirse esto en una boda?, pensó. «Papá, mamá», exclamó Utao, feliz. Iki, sostenida por Xiangling, esperaba ansiosa la unión. Los ojos de Xiangling brillaban satisfechos. Intentó hablar Nathan, pero, «Rápido, responde, cariño. ¿En qué dudas todavía?», le instó Utao al oído. De repente, su párpado se contrajo, como si algo desagradable estuviera por suceder. «Me opongo». Antes de que Nathan pudiera responder, una voz fría rompió la atmósfera. Capítulo 115. «Me opongo». Una voz fría resonó desde la puerta, destrozando por completo la atmósfera que se volvía cada vez más íntima. «¿Quién es?», preguntó Utao con disgusto, levantando la cabeza. No tenía paciencia para enemigos imprevistos. Pero Nathan, al escuchar esa voz, se quedó petrificado. La reconocía demasiado bien, y lo último que quería era encontrarse con ella en su simulación de vida. «Señora Ningguang, ¿por qué nos honra con su presencia esta noche?», preguntó el padre de Utao, revelando de inmediato la identidad de la recién llegada. «¿El Tianquan? ¿El Tianquan? ¿El Tianquan?». Los aldeanos presentes repitieron el título en coro,
volteando para ver a la figura imponente del Kixin de Liyue. Director Wu, escuché que se celebra una ceremonia animada. ¿Puedo participar también? Preguntó Ningguang con voz firme, avanzando con elegancia. Era evidente que había venido sola, sin sus habituales asistentes del gremio de comercio de Feiyun. Oh, por supuesto. Respondió el padre de Utao, con una sonrisa incómoda, sin comprender por qué alguien de tan alto estatus se presentaría sin invitación, y justo en un momento tan crucial. Entonces no rechazaré su hospitalidad, añadió Ningguang, con una sonrisa que a ojos extraños resultaba misteriosa e inquietante. Un momento. Nosotros no invitamos a nadie del Kixin. Exclamó Utao, dando un paso adelante. Miró primero a su padre con reproche y luego fijó su atención en Ningguang con abierta hostilidad. Aquella mujer, varias veces más alta y desarrollada que ella, fue marcada al instante como enemiga. Una corazonada le gritaba que esa mujer no había venido por cortesía, sino por Nathan. El hecho de que no me hayan invitado no significa que no pueda asistir, ¿no es cierto? Respondió Ningguang, acercándose, aunque sus ojos seguían clavados en Nathan. Tianquan Ningguang. ¿Por qué sigues mirando a mi prometido? ¿Qué tramas? Utao se paró frente a Nathan como escudo, sin rodeos. Ah, sí. ¿Esa persona es tu prometido? El tono de Ningguang era gélido, y su sonrisa, cada vez más extraña. Por supuesto que es mi prometido. Hicimos nuestra promesa de compromiso hace 3 años. Declaró Utao con firmeza. Las miradas de ambas se encontraron como cuchillas. La atmósfera se volvió opresiva. Los aldeanos guardaban silencio absoluto. Utao, tú, murmuró Xiangling, preocupada. Como su mejor amiga, sabía que faltarle el respeto a alguien del Kixin podía traer consecuencias graves. Pero entonces, Ningguang rompió el silencio. Creo que él no quiere casarse contigo, ¿verdad, Nathan? Su voz fue directa. Y por primera vez, mencionó abiertamente su nombre. Espera, ¿cómo sabe su nombre? Utao la miró perpleja. Ella nunca lo había dicho en voz alta. ¿Cómo no iba a saberlo? Después de todo, Nathan y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, respondió Ningguang con aire de superioridad. No te creo. Debiste haberlo investigado. Eso es despreciable. Utao apretó los dientes. ¿Qué ocurre, Nathan? ¿No vas a decir nada? ¿Acaso me temes? Preguntó Ningguang, ignorando completamente a Utao y dirigiéndose directamente a él. Ningguang. Hola. Respondió Nathan, forzando una sonrisa. Su cabeza latía con fuerza, jamás imaginó terminar así su simulación de vida. ¿Ves? Nathan claramente me conoce. Ningguang cruzó los brazos y miró a Utao con arrogancia. Imposible. Nathan es mi prometido. No puede conocerte. Utao negó con fuerza. Eso es porque, lo conocí primero. Pasamos más tiempo juntos. Hicimos promesas mucho antes de que tú aparecieras, dijo Ningguang, con tono nostálgico. Y entonces, soltó la bomba. Yo llegué primero. ¿Y si hablamos de prometidos? Nathan también es mi prometido. Silbido, silbido, silbido. Los murmullos de asombro y sorpresa llenaron el lugar. Los aldeanos estaban horrorizados. Eso es mentira. Tú viniste aquí solo para arruinarlo todo. Utao alzó la voz, con el rostro rojo de furia. Todo tenía sentido ahora, Ningguang había planeado esto. Sí. Vine a arruinarlo todo. ¿Y qué? Estoy aquí para llevarme a Nathan, dijo Ningguang, con los ojos entrecerrados. Escuchen. ¿Pueden calmarse? Busquemos un lugar más tranquilo y les explicaré. Intentó mediar Nathan. Nathan, cállate. Nathan, cállate. Gritaron ambas al unísono. Ya no había marcha atrás. Las mujeres malas que quieren robarme a Nathan deben ser eliminadas. Dijo Utao con voz baja y amenazante. Su bastón de Oma apareció como por arte de magia en su mano. ¿Quieres pelear? Perfecto. Vine lista para llevarme al novio, respondió Ningguang, alzando una brillante construcción de geoenergía. Oigan. Hay gente aquí. No involucren a los inocentes. Suplicó Nathan, pero ya era tarde. Muere, mala mujer. Gritó Utao, desatando una ola de llamas. Aún eres muy joven para derrotarme.
contestó Ningguang, contrarrestando con estructuras de piedra luminosa. Piro y Geo chocaron con un estruendo, y entonces, todo se congeló. Al detectar la colisión de dos fuerzas de energía intensas, esta simulación terminará. Debido a tu mal manejo, has alcanzado tu primer final malo. Capítulo 116. Al detectar la colisión de dos fuerzas de energía intensas, esta simulación terminará. Debido a tu mal manejo, has logrado tu primer mal final. Al escuchar el mensaje del sistema de simulación, la expresión de Nathan se convirtió en un perfecto meme de signo de interrogación negro confundido. ¿Qué era esto? ¿Por qué lo llamaban mal final? Espera, ¿qué se supone que cuenta como un mal final? Nathan no pudo evitar interrogar al sistema. ¿Esto seguía siendo su simulación de vida o se había convertido en un juego de citas? No lograste resolver el conflicto entre Utao y Ningguang. Su enfrentamiento físico lleva al peor final posible. ¿Qué tan malas son exactamente las consecuencias? Preguntó con nerviosismo, sabiendo que nada bueno podría salir de aquello. Ambas mujeres te golpean accidentalmente en su enojo, lo que conduce al final trágico. Nathan quedó atónito. El sistema, en realidad, le había hecho un favor al cortar antes de que ocurriera el desastre. Simulación finalizada. Simulación de vida completada, la mariposa vuela, con un final malo, dos mujeres se pelean por un hombre. Mientras la simulación concluía sus cálculos, el paisaje cambió rápidamente. Una vez más, Nathan regresó al espacio oscuro del sistema, pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue el nombre del final, el último campo de batalla de los campos de batalla. Después de completar la simulación de vida, se distribuirán las recompensas. ¿También hay recompensas en los finales malos? Nathan se rascó la cabeza. Al menos no se fue con las manos vacías. Al superar esta simulación, podrás llevarte los siguientes talentos. Talento púrpura, fuego del pecado ardiente. Talento azul, el favor del espíritu. Al ver la pantalla de liquidación, el estado de ánimo de Nathan mejoró notablemente. No estaba nada mal. A pesar del mal final, las recompensas eran decentes. Todos los talentos obtenidos hasta ahora se conservaban incluso con el final fallido. Pensándolo bien, no le había ido tan mal. Ahora distribuyendo recompensas por completar la misión. Ahora sí. Nathan frotó sus manos con entusiasmo. Tal vez esta vez podría obtener algo grandioso del sorteo misterioso. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció en cuanto escuchó el siguiente mensaje. Ya que obtuviste un mal final, los talentos de recompensa de esta vez se extraerán de un grupo especial. ¿Piscina especial?, dijo instintivamente. ¿Qué tan especial podría ser? No podía ser como esas gacha en las que todo era repetida, ¿cierto? Talento púrpura, marca Playboy. Tras obtener este talento, tus amigas íntimas te identificarán como Playboy. Podrán detectar tu ubicación en cualquier momento. Al principio, al ver el brillo púrpura, Nathan pensó que había ganado el premio gordo, pero tras leer la descripción del talento, quedó completamente estupefacto. ¿Qué? ¿Cómo esto es un talento púrpura? Nathan gritó con desesperación en la oscuridad. ¿Esto era una recompensa? Claramente era un castigo disfrazado. Espera, cuando dice, amigas íntimas, ¿incluye a Ningguang y las demás? Correcto, todas las mujeres que han interactuado contigo recibirán este efecto. Nathan se quedó congelado como una estatua. Este tipo de talento debería habérseles dado a ellas. Después de todo, con esa habilidad, podrían saber su ubicación en todo momento. Se acabó, ya no tendré privacidad. Este es un talento tipo estado con duración limitada, solo un mes. Si hay límite de tiempo, podrías haberlo dicho antes. Al oír eso, Nathan por fin pudo respirar aliviado. Mientras resistiera ese mes infernal, volvería a ser tan libre como un pez en el mar o un ave en el cielo. Asentamiento completo. Transfiriendo al mundo real. Con la declaración final del sistema, el entorno de Nathan volvió a transformarse drásticamente. Choque. ¡Bam! ¿Qué está pasando? Justo cuando su conciencia regresó a la realidad, violentos sonidos de explosión llegaron a sus oídos. Miró alrededor, el lugar estaba cubierto de una espesa niebla. Entonces, se dio cuenta de que lo que sucedía en el mundo real era incluso peor que la simulación. En la simulación, Utao había peleado con Ningguang. En la realidad, era Utao contra Zen. Utao era la protagonista en ambas situaciones, pero el enfrentamiento real era aún más peligroso, principalmente porque el sistema había cortado la pelea en la simulación, pero aquí, las cosas eran mucho más crudas. Utao usaba llamas piroabrasadoras, Zen, fríos crioglaciares. La niebla era vapor resultante del choque entre el hielo y el fuego.
Ruidos de explosiones y choques metálicos resonaban a través del aire. Estaba claro que la batalla había alcanzado su punto más álgido. Utao y Zen, ¿realmente van a destruir la taberna? Nathan quería intervenir, pero ni siquiera podía ver dónde estaban. Song también estaba presente, pero con su actitud distante, parecía más interesado en observar que en intervenir. Al final, Nathan entendió que debía actuar por su cuenta. Solo un fuerte viento podría disipar esa niebla. Lamentablemente, aunque dominaba Pyro y Electro, carecía de poder Anemo. Utao, Zen, ¿pueden detenerse, por favor? Sin alternativas, gritó con todas sus fuerzas en medio del vapor. Ya fuera por su voz o por casualidad, el conflicto cesó de golpe. Nathan, por fin has vuelto. A través de la espesa niebla, la figura de Utao se acercó lentamente. Utao, cálmate primero. Sintiendo su presencia, Nathan le tomó la muñeca instintivamente. La Utao frente a él, comparada con la de la simulación, tenía una belleza aún más impactante. Capítulo 117. Utao, cálmate primero. Nathan sostuvo con firmeza la muñeca delgada de la directora de la funeraria, intentando detenerla antes de que las cosas se salieran de control. Sin embargo, su reacción lo tomó por sorpresa. El enojo que antes encendía su rostro había desaparecido por completo. Nathan, ¿acaso has recordado algo? Utao no lo miraba con ira, sino con una expresión suave, envolviéndolo como una serpiente sin huesos. Nathan tragó saliva, nervioso. Yo, debería, probablemente, quizás recordar algunas cosas, balbuceó. Sus miradas se cruzaron por un largo instante. Nathan entendió que Utao también debía conservar recuerdos de la simulación de vida. Esa conexión, ese instante compartido entre ambos, era imposible de explicar, pero se sentía real. Jeje, qué bueno que lo recuerdes, dijo ella, trepando con gracia hasta su hombro. Entonces, Nathan, este director está muy enojado. ¿No tienes nada que decirme? ¿Qué debería decir? Respondió él, cada vez más nervioso al ver cómo sus labios se acercaban peligrosamente a los suyos. Si no respondía correctamente, esos labios rojo carmesí podrían lanzarse a atacarlo sin piedad. Lo siento. Era la respuesta más segura en una situación tan delicada. Jeje, entonces dime, insistió ella con tono juguetón, ¿exactamente por qué lo lamentas? Nathan dudó. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Decirle que desapareció por culpa del sistema? ¿O que por su culpa se arruinó su esperada fiesta de compromiso? Tonto, Utao se abrazó a él con fuerza, como si quisiera fundirse en su cuerpo. Este director está molesto solo por una cosa, no me abrazaste de inmediato cuando nos reencontramos. Lo siento, Utao, no lo sabía entonces. Entonces dime, Nathan, ¿sabes cómo calmar a una chica enojada? Yo. No lo sé. Conociendo el carácter impredecible de Utao, Nathan negó con la cabeza, impotente. Tonto. Para apaciguar a este director, solo tienes que acercarte. Antes de que pudiera terminar de hablar, Utao selló sus labios con un beso. Estaban envueltos en la espesa niebla, ocultos a la vista de las demás chicas. Por suerte, eso pensó. Nathan había olvidado algo crucial, la marca de Playboy que había adquirido recientemente. Aunque la niebla cubría todo, la marca permitía que las otras chicas sintieran claramente su posición. Nathan, ¿qué estás haciendo? 4 voces surgieron al unísono, repletas de descontento. Muy bien. Este director ya no está enojado, declaró Utao, satisfecha tras su ofensiva. Se retiró justo cuando las otras 4 chicas se acercaban. Con un gesto coqueto, dejó que Nathan quedara solo ante sus miradas inquisidoras. Utao, puede que tú estés tranquila ahora, pero, ¿qué hay de mí? Dijo Nathan, con una sonrisa amarga. Ella retrocedió con gracia, dándole una palmadita en la espalda como si le pasara la responsabilidad. Jeje, eso es tu castigo, Nathan. Ocúpate tú solo. Y así, entre risitas burlonas, se deslizó fuera de escena, mujer despreciable. Intentando seducir a Nathan otra vez. Zen, aún resentida por el conflicto anterior, no pensaba dejarlo pasar. Justo cuando Nathan temía que la pelea estallara nuevamente, Utao sorprendió a todos. Olvídalo, bloque de hielo. Este director ya no quiere pelear contigo. Se escondió tras Nathan, sin intención de confrontar. ¿Tienes miedo? Replicó Zen con frialdad, provocándola. Este director no teme, sonrió Utao, pero tú ya no eres rival para mí. Sus ojos pasaron de largo a Zen y se posaron en otra figura, Ningguang. No es así,
Jianquan Ningguang, ¿tiene el director Wang Zheng alguna queja conmigo? Preguntó Ningguang, avanzando con elegancia, situándose entre Utao y Zen. Sus miradas se enfrentaron, como cuchillas cruzadas. J.E. Tengo muchas quejas, dijo Utao, su resentimiento alcanzando el punto máximo. Si no hubieras interferido, yo ya estaría casada con Nathan. ¿De verdad? Ningguang alzó una ceja. En muchos casos, es mejor buscar los errores en uno mismo. Sus labios se curvaron en una sonrisa elegante, pero llena de significado oculto. Para Utao, era una provocación directa. ¿Desde cuando estas dos se odian tanto? Pensó Keqing, confundida. Hasta ahora, nunca había oído hablar de un conflicto entre ellas, pero sus sonrisas frías revelaban un odio profundo y oculto. Mientras tanto, Ganyu observaba la escena con ojos analíticos. No planeaba intervenir. Que las demás se enfrentaran, ella esperaría y recogería las recompensas. Utao, Ningguang, si tienen diferencias, ¿no podemos hablarlas con calma? Propuso Nathan, cada vez más inquieto, pero en lugar de calmarse, ambas respondieron al unísono. Nathan, quédate al margen y observa, exactamente como en la simulación de vida. Continuemos con nuestra batalla. Eso mismo iba a decir. Una sensación intensa de déjà vu se apoderó de él. Nathan sintió que el desastre era inminente, justo cuando ambas estaban por desatar su poder elemental. Una energía poderosa descendió sobre la escena. Hablando desde la razón, todos deberían escucharme. Capítulo 118. Utao comenzó a concentrar su poder. Esta vez, los elementos piro que reunió estaban en un nivel completamente distinto al anterior. Mariposas carmesí comenzaron a danzar en el aire a su alrededor. Esta demostración dejaba claro que no había usado todo su poder en su enfrentamiento previo con Zen. Ahora, frente a Ningguang, su verdadero oponente, las cosas eran distintas. Para ajustar cuentas con ella, debía tomarse el asunto con la mayor seriedad. Por su parte, Ningguang tampoco estaba dispuesta a retroceder. La luz naranja se disparó hacia el cielo mientras las partículas del elemento Geo se congregaban, brillando como gemas preciosas. Estas partículas flotaban a su alrededor, formando un cinturón de asteroides orbitando un planeta. Nathan se sentía cada vez más incómodo. La situación era mucho peor. En aquella ocasión, Utao no había alcanzado todo su poder y Ningguang tampoco había luchado con toda su fuerza. Pero ahora, todo era diferente. Las dos mujeres, de pie en medio de una densa niebla blanca, irradiaban auras opuestas, una roja y otra amarilla, brillando como dos faros eternos. Cuando estas fuerzas elementales chocaran, su pequeña taberna no estaría lejos de la destrucción. No tengo elección, debo actuar, pensó Nathan. En ese instante decisivo, tomó una determinación. Esto no podía continuar. No podía quedarse de brazos cruzados. Si el conflicto de Left Side Story se repetía aquí, ese terrible final seguramente también ocurriría en la realidad. Nathan extendió sus manos, reuniendo llamas blancas lechosas en su palma izquierda y relámpagos morados en la derecha. En ese punto sin retorno, solo la fuerza podría detener a ambas partes. Aunque entrar súbitamente en el campo de batalla aumentaba los riesgos, no había otra opción. No podía permitir que sus poderes colisionaran aquí. Justo cuando Nathan se preparaba para intervenir, una voz calmada se escuchó. Hablando en sentido común, todos deberían calmarse primero. Una fuerte luz naranja descendió, levantando barreras casi invisibles frente a Ningguang y Utao. Al ver este poder reconfortante, Nathan dispersó la energía en sus manos. Por fin, habían esperado que Zhongli hiciera su movimiento. Con el arconte Geo presente, al menos no tendrían que temer que las dos mujeres estallaran en un conflicto violento. El poder de Morax, ya fuera en el juego o en la realidad, resultaba infinitamente tranquilizador. Señor Zhongli, ¿qué significa esto?, preguntó alguien. Zhongli, no te atrevas a detener al director, exclamaron. Tras levantarse las barreras, ninguna de las dos pudo avanzar ni liberar su poder elemental. Las miradas insatisfechas de Ningguang y Utao se posaron sobre el arconte Geo. Sin embargo, ninguna mostró sorpresa ante el nivel de poder que Zhongli había desplegado. Después de todo, la personalidad actual del Geo Archon fue diseñada para ser erudita y misteriosa. Desde el punto de vista del sentido común, ustedes dos han ido demasiado lejos, dijo Zhongli con calma. Ante las miradas hostiles, él permaneció impasible.
Había vivido incontables años y había presenciado escenas similares muchas veces. Por supuesto, la razón principal para su tranquilidad era que él no era el verdadero objetivo de las mujeres. ¿De verdad?, replicó Ning Wang. Creo que me he contenido bastante. Con la intervención de Song Li, la pelea estaba destinada a terminar ahí. Ning Wang dispersó las construcciones geo que la orbitaban. HMPH. La directora también cree que no ha hecho nada malo. Pero Song Li, ¿por qué ayudas a los forasteros? Hu Tao encogió los hombros y disipó las llamas a su alrededor. Las mariposas de fuego que danzaban en el cielo desaparecieron por completo, pero la niña estaba aún más disgustada con Song Li. Él era consultor de la funeraria Wanzheng. ¿Por qué se ponía del lado de los forasteros? Primero deberían calmarse todos. Casi destruyen el restaurante. Se quejó Nathan con una sonrisa amarga. Las dos mujeres habían desatado fuerzas elementales poderosas, pero afirmaban haberse contenido. Si la escena no se hubiera tornado tan caótica, tal vez les habría creído. Nathan, cállate. Gritaron las dos. Ninguna quería que él interviniera en su enfrentamiento. Para ellas, Nathan parecía una princesa de cuento secuestrada por un dragón, esperando ser rescatada por un héroe. ¿Quién era el dragón y quién el héroe? Ya estaba claro. Las 5 chicas presentes tenían la idea de quedarse con Nathan para ellas. Aquí no había héroes, todos eran dragones que deseaban poseerlo. Todos deberían dejar de pelear ahora, que se acerca el rito del descenso. Anunció Song Li. El rito del descenso era una ceremonia anual muy importante en Liyue. Organizada de forma rotativa por los Kixin, se invitaba al arconte Geo Morax, venerado como Rex Lapis. Durante la ceremonia, Rex Lapis guiaba la trayectoria económica y espiritual de Liyue para el año siguiente. En Liyue, donde todos adoraban a Rex Lapis, la importancia del rito era incuestionable. ¿Entonces Song Li quiere decir?, preguntó alguien. Antes del rito del descenso, mejor evitar conflictos. Respondió Song Li. Era una ironía poco graciosa que Song Li, quien planeaba causar problemas en la ceremonia, les pidiera a todos que no peleasen. El señor Song Li habla con sabiduría. Dijo alguien. Este año, el rito del descenso lo organizaba Tianquan, Ning Wang. Con su carácter, Ning Wang jamás permitiría que nada saliera mal durante el evento. Pero Song Li, esa no es razón para ayudar a los forasteros. Protestó Hu Tao. Director, realmente les estoy ayudando. Sonrió Song Li, intentando que Hu Tao retomara el camino junto a las demás chicas. Después de todo, ella era la única sin aliados. HMPH. La próxima vez no mandes las facturas a la funeraria, dijo Hu Tao, soltando un bufido adorable. No te preocupes, todavía queda childe. Respondió Song Li. Aunque no pudiera enviar facturas a la funeraria, su billetera personal, Tartaglia, intervendría. Entonces, señor Song Li, ¿quiere que esperemos hasta después del rito del descenso?, preguntó Ganyu, acercándose y sujetando a su discípulo menor que deseaba continuar la pelea. ¿Por qué deberíamos darle paso a un dios que solo aparece una vez al año?, reflexionó Kekin, siempre con su perspectiva única sobre Rex Lapis. Capítulo 119. ¿Por qué deberíamos hacerle reverencias a un dios que solo aparece una vez al año? Kekin, debido a sus experiencias pasadas, siempre había sentido cierto desdén hacia Rex Lapis. Era, probablemente, la persona menos devota de todo Liyue. Esa actitud la había llevado a convertirse en la figura más independiente del Kixin, alguien que no se inclinaba ante la autoridad divina. Kekin, no deberías hablar así. Ning Wang negó con la cabeza. Gracias a la guía de Rex Lapis durante estos 1000 años, el puerto de Liyue ha prosperado tal como lo ves hoy. Sin embargo, Kekin simplemente bufó con desdén, sin mostrar intenciones de retractarse. Para ella, Liyue debía sostenerse por la voluntad de sus habitantes, no por la de un dios ausente. Solo Nathan y Song Li sabían lo que en verdad estaba por venir, la separación definitiva entre los mortales y su dios. Para ellos, aquella discusión era simplemente un presagio de esa ruptura. HMPH, estos son asuntos entre nosotros los mortales. No deberíamos depender de la intervención de ningún dios. Podríamos dejar que Rex Lapis decida esto durante el rito del descenso, intervino Ganyu, lanzando una propuesta con una sonrisa tranquila. Ganyu conocía bien a su maestro. Después de todo, había servido a su lado durante 1000 años. Si alguien tenía una ventaja, era ella.
¿Rex Lapis tomándose el tiempo para resolver nuestras disputas privadas? No lo creo, replicó Kekin, frunciendo el ceño. Hablando con sentido común, Zhongli, que era precisamente Rex Lapis, intervino con serenidad. Rex Lapis seguramente estaría encantado de encargarse de estos asuntos personales. Ante su declaración, Ning Wang asintió. Entonces, ¿establecemos una tregua hasta el rito del descenso? ¿Tregua? ¿Cómo planeas mantener eso? Preguntó Utao con cierta sospecha. Su tono aún estaba cargado de hostilidad. Simple. Hasta que comience el rito del descenso, nadie podrá atacar a Nathan. ¿Y cómo piensas garantizar que nadie actúe a escondidas? Protestó Utao al instante. Firmaremos un contrato. Uno auténtico, bajo el testimonio de Rex Lapis. Y en esta ciudad, quien rompa un contrato, enfrentará la ira de la roca. Al escuchar esas palabras, todos comprendieron de inmediato que no era una amenaza ligera. En Liyue, la palabra empeñada era sagrada. Solo quedan unos días para el rito. Durante ese tiempo, deja que Nathan se quede conmigo, propuso Zhongli, con calma. Un hombre como él no representaba una amenaza. Era la mejor opción para evitar conflictos. El director encuentra aceptable esta propuesta, dijo Utao, levantando la mano. Después de todo, Zhongli era su asesor en la funeraria, y estando cerca de él, Nathan también lo estaría de ella. Agreguemos una condición más, intervino Ning Wang, sonriendo levemente. Todas las damas presentes deberán quedarse juntas a preparar el rito del descenso. Al oír eso, Utao apretó los dientes. Maldita seas, Ning Wang. La mujer que había arruinado su fiesta de compromiso volvía a sabotear sus planes. Sin embargo, no podía oponerse abiertamente. Estoy de acuerdo, dijo Ganyu, como muestra de respaldo. Nadie debía quedarse sola. Todos entendieron que la vigilancia mutua era necesaria. ¿Y qué hay de tu discípula menor? Preguntó Ning Wang, dirigiéndose a Zen. No te preocupes. Aceptaré en su nombre, respondió Ganyu, tras darle una palmadita en el hombro y susurrarle algo al oído. Kekin, ¿tú qué dices? Jeje. No tengo objeciones. Veamos quién es realmente capaz después de la ceremonia. Así, todas aceptaron. Ning Wang extendió su mano al centro. Contrato establecido. Hasta que finalice el rito del descenso, nadie podrá actuar por su cuenta. Quien rompa su palabra enfrentará la ira de la roca. Contrato establecido. La ira de la roca caerá sobre quien lo rompa. Repitieron una por una, colocando sus manos sobre la de Ning Wang. Con eso, Nathan por fin pudo respirar tranquilo. Por ahora, la guerra secreta entre estas jóvenes había sido pospuesta. Al menos, hasta que terminara el rito del descenso, estaría a salvo. Claro, salvo por un pequeño detalle, la marca de Playboy que llevaba seguía activa. Esa maldita marca permitía que todas supieran exactamente dónde estaba en todo momento. En cuanto acabara el rito, todas lo localizarían de inmediato. No podría bajar la guardia ni un instante. Zhongli. Te dejo la funeraria temporalmente. Hablando desde el sentido común, director, puede irse con tranquilidad. P. Zhongli, ¿cómo te atreves a maldecir a tu jefa? Replicó Utao, antes de ser arrastrada por Ning Wang. La espesa niebla comenzó a disiparse, dejando solo a Nathan, Zhongli y Tartaglia. Sin aquellas mujeres bulliciosas, el ambiente se volvió mucho más tranquilo. Hijo, te dejo la tarea de compensar al dueño de la taberna, dijo Zhongli con una sonrisa. Era el momento de que Tartaglia, fiel a su apodo, cumpliera su rol como el billetera del grupo. Señor Zhongli. Yo. De acuerdo, Tartaglia suspiró. No le quedaba otra opción. Entonces, nos retiramos. Zhongli asintió y se llevó a Nathan. Pero antes de que se marcharan, Tartaglia se quedó mirando a Nathan en silencio. Sus planes originales ya no servían. Tendría que informar de inmediato a sus superiores. Y estaba seguro de que esa mujer de mal carácter se interesaría demasiado por Nathan. Debido al contrato con Ning Wang y los demás, Utao no había vuelto a la funeraria en los días siguientes. Tampoco habían venido las otras chicas, lo que le permitió a Nathan disfrutar de una paz y tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Cada día lo pasaban paseando y comprando con Zhongli, tomando té y disfrutando de espectáculos de ópera. Con Tartaglia como billetera, podían comer y beber sin gastar un solo centavo propio. Era simplemente maravilloso. Nathan soñaba con vivir una vida así, tan despreocupada.
No era de extrañar que Zhongli quisiera renunciar a su puesto como Geo Arcan. Esta vida de retiro y tranquilidad era mucho mejor que quedarse allí, atrapado y erosionado por los principios celestiales. A medida que se acercaba el rito del descenso, la atmósfera en el puerto de Liyue se volvió cada vez más seria. Rex Lapis era una deidad profundamente venerada por los habitantes de Liyue. No exageraban al decir que todos, sin excepción, eran verdaderos fanáticos del Geo Arcan. Por lo general, ya fuera mudarse de casa, tener problemas amorosos o incluso cuando el cerdo de la familia daba a luz, la gente le contaba todo a Rex Lapis. Ahora que llegaba la fecha anual para ver al Geo Arcan, las emociones de todos alcanzaban niveles nunca antes vistos. Finalmente, llegó el día del rito del descenso. La plaza central de la terraza Yujing estaba abarrotada de gente. Nathan y Zhongli observaban desde una posición elevada en las afueras, contemplando la multitud que se extendía abajo. «Hay muchísima gente», dijo Nathan, maravillado. Era mucho más impresionante que los gráficos del juego, aunque eso era lógico, uno era la realidad y el otro, solo un videojuego. Al fondo, Nathan distinguió dos figuras muy familiares, una chica de cabello dorado y una criatura flotante. «El viajero y Paimon», exclamó. «MMM», respondió Zhongli. «Vamos rápido. Cuando nos encontremos con Rex Lapis, sin duda pediré comida sin límites». Al verlos, Nathan sonrió. Después de tanto tiempo en este mundo, finalmente veía al viajero y a Paimon en persona. Lumine, la viajera, tenía una expresión un poco vacía, muy acorde con la protagonista que Nathan controlaba en el juego. Según la historia principal, que Nathan conocía bien, el hecho de que Lumine y Paimon estuvieran en Liyue indicaba que ya habían resuelto la crisis del dragón en Mondstadt, pero recién llegados, debían prepararse para ser incriminados en Liyue. Aún así, Nathan no tenía prisa por acercarse, sabía que habría muchas oportunidades más adelante. En el centro de la plaza, las ofrendas para la ceremonia estaban preparadas. Ningguang ocupaba el lugar principal, con Utao, Keqin y Ganyu a su lado. La multitud murmuraba entre ellos. ¿No se suponía que el rito del descenso anual solo lo organizaba uno de los Kixin? ¿Por qué esta vez había tantas figuras importantes presentes? Ha llegado la hora propicia, podemos comenzar. Anunció Ningguang mirando al cielo despejado, el momento perfecto para la ceremonia. Las chicas observaban la escena, pero en sus mentes no estaba la ceremonia, sino el campo de batalla del amor que se abriría después. Zhongli, ¿estás realmente preparado?, preguntó Nathan, volviéndose hacia el Geo Arcan. Amigo Nathan, tengo que confiarte el futuro de Liyue, dijo Zhongli con calma, mientras una suave luz comenzaba a elevarse frente a él. Pero mientras todos miraban la ceremonia, nadie se dio cuenta de algo extraño. El cielo azul que antes estaba sin nubes se cubrió rápidamente de densas nubes. Dentro de ese mar de nubes, una enorme figura se movía. Rex Lapis. He visto la forma divina de Rex Lapis, gritaron varios de los presentes. La multitud comenzó a rezar fervientemente. Sin embargo, Ningguang, que dirigía la ceremonia, mostró una sombra de duda. Generalmente, en esta parte de la ceremonia, Rex Lapis descendía de las nubes, pero esta vez su figura se movía erráticamente. Un mal presentimiento invadió a Ningguang. Mientras tanto, Zhongli permanecía tranquilo. Ha llegado el momento, dijo. A partir de ahora, Liyue se separa de su deidad y entra en una era de gobierno humano. Al pronunciar esas palabras, un estruendo violento resonó en el cielo. La enorme figura divina, mitad Qilin, mitad dragón, se desplomó directamente desde las nubes. Rex Lapis ha sido asesinado, gritaron algunos. Sellad toda la zona, ordenaron. Capítulo 120. Debido al contrato con Ningguang y los demás, Utao no había vuelto a la funeraria en los días siguientes. Tampoco habían venido las otras chicas, lo que le permitió a Nathan disfrutar de una paz y tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Cada día lo pasaban paseando y comprando con Zhongli, tomando té y disfrutando de espectáculos de ópera. Con Tartaglia como billetera, podían comer y beber sin gastar un solo centavo propio. Era simplemente maravilloso. Nathan soñaba con vivir una vida así, tan despreocupada. No era de extrañar que Zhongli quisiera renunciar a su puesto como Geo Arcan. Esta vida de retiro y tranquilidad era mucho mejor que quedarse allí, atrapado y erosionado por los principios celestiales. A medida que se acercaba el rito del descenso, la atmósfera en el puerto de Liyue se volvió cada vez más seria.
Rex Lapis era una deidad profundamente venerada por los habitantes de Liyue. No exageraban al decir que todos, sin excepción, eran verdaderos fanáticos del Geo-Arcan. Por lo general, ya fuera mudarse de casa, tener problemas amorosos o incluso cuando el cerdo de la familia daba a luz, la gente le contaba todo a Rex Lapis. Ahora que llegaba la fecha anual para ver al Geo-Arcan, las emociones de todos alcanzaban niveles nunca antes vistos. Finalmente, llegó el día del rito del descenso. La plaza central de la terraza Yujing estaba abarrotada de gente. Nathan y Zhongli observaban desde una posición elevada en las afueras, contemplando la multitud que se extendía abajo. «Hay muchísima gente», dijo Nathan, maravillado. Era mucho más impresionante que los gráficos del juego, aunque eso era lógico, uno era la realidad y el otro, solo un videojuego. Al fondo, Nathan distinguió dos figuras muy familiares, una chica de cabello dorado y una criatura flotante. «El viajero y Paimon», exclamó. «MMM», respondió Zhongli. «Vamos rápido. Cuando nos encontremos con Rex Lapis, sin duda pediré comida sin límites». Al verlos, Nathan sonrió. Después de tanto tiempo en este mundo, finalmente veía al viajero y a Paimon en persona. Lumine, la viajera, tenía una expresión un poco vacía, muy acorde con la protagonista que Nathan controlaba en el juego. Según la historia principal, que Nathan conocía bien, el hecho de que Lumine y Paimon estuvieran en Liyue indicaba que ya habían resuelto la crisis del dragón en Mondstadt, pero recién llegados, debían prepararse para ser incriminados en Liyue. Aún así, Nathan no tenía prisa por acercarse, sabía que habría muchas oportunidades más adelante. En el centro de la plaza, las ofrendas para la ceremonia estaban preparadas. Ningguang ocupaba el lugar principal, con Utao, Keqin y Ganyu a su lado. La multitud murmuraba entre ellos. ¿No se suponía que el rito del descenso anual solo lo organizaba uno de los Kixin? ¿Por qué esta vez había tantas figuras importantes presentes? Ha llegado la hora propicia, podemos comenzar. Anunció Ningguang mirando al cielo despejado, el momento perfecto para la ceremonia. Las chicas observaban la escena, pero en sus mentes no estaba la ceremonia, sino el campo de batalla del amor que se abriría después. Zhongli, ¿estás realmente preparado?, preguntó Nathan, volviéndose hacia el Geo-Arcan. Amigo Nathan, tengo que confiarte el futuro de Liyue, dijo Zhongli con calma, mientras una suave luz comenzaba a elevarse frente a él. Pero mientras todos miraban la ceremonia, nadie se dio cuenta de algo extraño. El cielo azul que antes estaba sin nubes se cubrió rápidamente de densas nubes. Dentro de ese mar de nubes, una enorme figura se movía. Rex Lapis. He visto la forma divina de Rex Lapis, gritaron varios de los presentes. La multitud comenzó a rezar fervientemente. Sin embargo, Ningguang, que dirigía la ceremonia, mostró una sombra de duda. Generalmente, en esta parte de la ceremonia, Rex Lapis descendía de las nubes, pero esta vez su figura se movía erráticamente. Un mal presentimiento invadió a Ningguang. Mientras tanto, Zhongli permanecía tranquilo. Ha llegado el momento, dijo. A partir de ahora, Liyue se separa de su deidad y entra en una era de gobierno humano. Al pronunciar esas palabras, un estruendo violento resonó en el cielo. La enorme figura divina, mitad Qilin, mitad dragón, se desplomó directamente desde las nubes. Rex Lapis ha sido asesinado, gritaron algunos. Sellad toda la zona, ordenaron. La era de Liyue sin su dios había comenzado.